Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez. En mi carácter de integrante de la 63 Legislatura del Estado, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción primera, y 52, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97, 98, fracción tercera, y 99 del Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Convención define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Además, se reafirma que todas las personas con discapacidad deben de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. También establece como propósito el promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Resulta importante mencionar que los principios generales de la Convención son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condiciones humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Al fin de cumplir con las obligaciones que derivan de la Convención, en el mes de septiembre del año 2009, el Gobierno mexicano designó el Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, como el mecanismo gubernamental de coordinación para la adopción e implementación de la Convención. Es necesario recordar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de no asistir a la escuela o abandonar la escuela antes de terminar la educación primaria o secundaria. Por lo anterior, es necesario hacer una revisión del marco normativo internacional y nacional a fin de analizar cómo se regula el derecho a la educación con las personas con discapacidad. En primer lugar, la Convención establece en el artículo 24 lo siguiente. Número 1. Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades. Los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a, inciso A, desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. B. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. E. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que a. Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. B. Las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás en la comunidad que convivan. E. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales. D. Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación efectiva. E. Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en los entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 3. Los Estados partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas,
Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre partes. B. Facilitar el aprendizaje de la lengua a señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas. E. Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y los niños ciegos, sordos o sordos ciegos, se impartan en lenguajes y en los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén calificados en lengua de señas o braille, y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esta formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 5. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. A tal fin, los Estados partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, reconoce el goce y ejercicio de los derechos humanos en los siguientes términos. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. De igual forma, este artículo constitucional prohíbe cualquier forma de discriminación. Queda prohibida toda discriminación motivada de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Tratándose del ejercicio del derecho a la educación, la Ley General de Educación establece lo siguiente. Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y hombres de manera que tengan un sentido de solidaridad social. En el sistema educativo nacional deberán asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes para alcanzar los fines que refiere el artículo 7. La inclusión, a diferencia del enfoque de la integración, implica precisamente que desde el inicio de cualquier acción se diseña un espacio, un producto o un servicio pensado en que sea accesible para todas las personas. No se trata de diseñar para la mayoría y luego, si se ve necesario, adaptarlo para las personas con otras necesidades, sino de tener en cuenta desde el principio la variedad de miembros de un grupo social. De acuerdo con la UNESCO, la educación de las y los ciudadanos jóvenes con discapacidades plantea en cada país un esfuerzo de considerable dificultad. La estructura escolar de los países experimenta una presión cada vez mayor, tendiente a elevar los niveles de enseñanza, ampliar los programas de estudios, incorporar tecnologías, desarrollar aptitudes sociales y personales, tener más en cuenta la igualdad de oportunidades y, en conjunto, preparar a los y a los jóvenes para un mundo en rápida evolución. No es, pues, de extrañar que la educación de las y los alumnos con discapacidades no sea una de las principales prioridades de las autoridades educativas. Sin embargo, para las personas con discapacidad, el acceso a la educación y a un empleo resulta de vital importancia para la integración social
y los cimientos de la igualdad y la dignidad que resulten ser las bases para el ejercicio real de una libertad. En este sentido, debemos reconocer que la formación en el sistema educativo produce inneglables ventajas, y esto siempre y cuando se cuente con los recursos y herramientas especializadas para la atención de las situaciones que se requieren. Más aún en el caso de las personas con discapacidad, ya que los requerimientos que tienen son distintos a los que se usan habitualmente y deben adecuarse a cada necesidad que tengan las y los alumnos. Es por ello que para garantizar el éxito de la educación inclusiva, tiene que existir una correcta profesionalización del personal docente, la adaptación de espacios, así como el desarrollo y la asignación de materiales didácticos. La educación inclusiva parte de reconocer que se debe promover la educación especial y las políticas y legislación. Para ello deben estar ancladas en el ideal de la educación para todas y para todos y la igualdad como elemento de justicia social, en las oportunidades para niñas, niños y adolescentes, especialmente para quienes son conscientemente excluidos y excluidos. En ese caso, las personas con discapacidad. La manera de implementar la educación especial es a partir de una educación inclusiva que exige que hoy en día haya más cambios estructurales en el sistema educativo. En este contexto, resulta importante mencionar que los Centros de Atención para las Personas con Discapacidad, CAED, fueron creados en el 2009 como resultado de la reforma de educación media superior, y es un programa que ofrece estudios a nivel medio superior para quienes tienen algún tipo de discapacidad auditiva, motriz, visual o intelectual y que desean continuar su preparación académica. Se encuentran adscritos a la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS, y de la Secretaría de Educación Pública y se ofrecen servicios educativos a las personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual y o social, por lo que se requiere personal especializado y capacitado en lengua de señas mexicanas en el sistema Braille, diseño de material didáctico adaptado, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Artículo único. La 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Zacatecas para que realice los cambios necesarios a fin de incorporar y garantizar de manera regular a los centros de atención para estudiantes con discapacidad como parte de la educación media superior en el sistema educativo. Transitorios. Artículo primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Remítase a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para su conocimiento y adopción de las medidas pertinentes. Artículo tercero. Aprobado el presente acuerdo, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, noviembre del 2020. Atentamente, diputada Carolina Dávila Ramírez.